Ya estamos listos aquí en Odontología para Todos para comenzar un excelente programa como todo lo que hacemos aquí. Y el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar acerca de extracción blanca, extracción dental blanca, que también se le llama extracción atraumática, para niños con hemofilia. Es un tema muy interesante y bueno, pues acompáñenos porque les vamos a dar precisamente los pormenores de cómo se realiza, por qué, los tipos de hemofilia que hay. Y bueno, invitamos a una consentida aquí al programa, ella es la doctora Maximina Pérez Gracia, quien es especialista en odontopediatría. Bienvenida, doctora. Pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, para mí es un gusto poder presentar un tema tan importante como tú ya bien lo mencionas, un tema que no es tan común, pero sin embargo lo podemos también encontrar en niños, como es la hemofilia, y por supuesto hablar específicamente de lo que es la extracción blanca o traumática. Y el problema está en que al momento en que se tiene que hacer una extracción, pues la importancia de este tema es porque se tiene que saber realizar, ¿verdad? Por el riesgo que corre un paciente hemofílico, pues a lo mejor pues de una hemorragia precisamente, ¿verdad? Así es, primeramente tendríamos que ver qué es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por un problema en la coagulación de la sangre, ya sea por ausencia o disminución de alguno de los factores de esta. Una deficiencia del factor 8 de la coagulación se conoce hemofilia A, que es la hemofilia clásica, la más común, y el 80% de los pacientes padecen este tipo de hemofilia. La hemofilia D es cuando hay una deficiencia del factor 9 de la coagulación, lo ocupan un 20% de los pacientes, o sea que es más común que la B. De estas dos hemofilias podemos tener hemofilias leves, moderadas o severas. Se dice que es leve cuando la concentración del factor es del 5 al 30%, cuando es moderada del 1 al 5% y cuando es severa menor del 1% del factor. Entonces, estos son los tipos de hemofilia y la severidad que tenemos. Y también aquí, como podemos observar en la pantalla, tenemos una enfermedad que se llama factor de Willebrand. ¿Y por qué menciono este factor? Que viaja sobre una parte del factor 8 de la coagulación. ¿Y para qué nos sirve? Este nos sirve para que haya una adhesión de las plaquetas, la parte interna, el endotelio del vaso sanguíneo, que es roto. Y recordando un poquito cómo se lleva a cabo la coagulación, y quisiera mencionar que se lleva a cabo por tres factores importantes, que creo que ya se había comentado en un programa anterior, pero un recordatorio para tener un poquito más idea. Efectivamente, tuvimos un programa especial que lo dedicamos a las complicaciones que se generan después de una extracción dental y están catalogadas como principalmente son dos: la hemorragia y el alveolo seco, que es todo lo contrario a la hemorragia. Y entonces todo esto, lo que es la hemorragia, una hemorragia dental, está asociado a todos estos factores de coagulación, que son varios, ¿sí? Entre ellos, bueno, sí, los más comunes y que nos afecta principalmente son los que tú mencionaste, el octavo y el noveno. Así es. Entonces, para que se lleve a cabo esta coagulación se requiere de tres factores importantes. Primero, que el vaso sanguíneo donde haya sufrido la lesión o la ruptura tenga un tamaño menor, o sea, una vasoconstricción, se haga más pequeño, la adhesión de las plaquetas, que este factor de von Willebrand contribuye a que esas plaquetas se adhieran ahí, y por otra, los factores de la coagulación. Entonces, estos tres factores son importantes para que se lleve a cabo la coagulación. Es por ello que el factor von Willebrand se considera dentro de las hemofilias, porque es muy importante para que pueda haber una coagulación de la sangre. Y es tan importante que a pesar de que es parte del factor 8, no se considera hemofilia tipo A, porque merece su propio apartado. Así es. Sí, aquí es una situación nada más de las plaquetas. Vamos a ver los mecanismos de transmisión. Sí, esta enfermedad se transmite de tipo, con una forma recesiva ligada al cromosoma X, es decir, un cuerpo humano está formado por 46 cromosomas, 23 de ellos aporta la madre y 23 aporta el padre. La madre tiene 2XX y el padre XY, entonces aquí está afectado lo que la X, es ligado al cromosoma X. Es por ello que se dice que una mujer solamente es portadora, la transmite, y el que padece esta enfermedad es el varón. Sí podría haber una mujer que lo padezca, hemofílica, pero para que esto suceda es muy, muy raro y tendría que estar afectada las dos X de la mujer, ¿verdad? Entonces la mujer, como tiene... Sí, es extraño encontrar un paciente hemofílico.
sería como sacarse la lotería 2 veces seguidas, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué tan frecuente podemos encontrar una persona que no solamente tenga alterada una X, sino la otra X? Entonces, claro, muy bajo. Sí, es muy bajo. Entonces, generalmente la mujer es la portadora, la que transmite la enfermedad, y el hombre es el que la transmite. El de la padece, perdón, sí. Sí, muy bien, pues y entonces ya lo escucharon ustedes. Básicamente, bueno, los cromosomas que vienen por pares, en realidad son un par de cromosomas sexuales que se atribuyen el cromosoma Y al hombre, que lo aporta, prácticamente le da la característica de masculinidad, y el cromosoma X, que está asociado básicamente ahí en el X se encuentra, pues digamos, los factores de coagulación. Entonces, si hay alguna alteración en la mujer en un cromosoma X, como tiene 2, pues digamos que tiene de repuesto el otro. Así es, ajá. Entonces sería, a menos que estuvieran los dos, que sería muy raro, como tú mencionas. En esta fotografía estás hablando de la incidencia o de la frecuencia. Y no solamente, son datos actualizados de la doctora, trae los datos en el país, en el estado, en la ciudad, a nivel mundial. La incidencia es de uno por cada 10,000 nacimientos varones para la hemofilia A, y de un paciente de 30 a 50,000 para la hemofilia B. Ya vemos que la hemofilia A ocupa el 80%, y la prevalencia se dice que es de 1 en 100,000, ¿sí? Se cree que hay alrededor de 400,000 en todo el mundo infectados. Y aquí en la Ciudad de México, la Federación Mexicana de Hemofilia reporta que hay 6,000 pacientes afectados con hemofilia, de los cuales 1,092 son portadores, o sea, son mujeres. Y aquí en Durango, esa es la importancia, ¿verdad? Que sí tenemos pacientes, aunque no sea tan común aquí en Durango, tenemos en la Asociación de Hemofilia 56 pacientes afectados, de los cuales 70% de ellos es hemofilia A y el 30% hemofilia B, que coincide con las estadísticas que nos marcan, las que nos marcan, ¿verdad? 4 de ellos también tienen enfermedad de von Willebrand, 2 niños y 2 mujeres. Y también existe, un 70% de ellos tienen una historia familiar, es decir, como es hereditaria, tiene una historia familiar, que alguien de la familia tiene, pero también existe un 25% que tiene una mutación en ovo, es decir, que aquí no hay ningún... Surgió de repente, sí, surgió sin antecedentes familiares. Sin antecedentes familiares también puede tener, entonces es ahí la importancia que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque seguramente nos va a llegar algún paciente, ¿verdad? Y es importante el manejo bucal que nosotros podamos dar a estos pacientes. Como tú ya bien nos decías, la enfermedad propia representa un riesgo, ¿verdad? Entonces los cuidados con ellos tienen que ser muy específicos y muy importantes para la atención de ellos, evitar el riesgo y no vamos a tener una complicación que puede ser fatal. Yo te quiero preguntar entonces, estos tipos de pacientes, al momento en que se reciben, obviamente, pues se les tiene que hacer muy bien su historia clínica para ver los antecedentes, a ver por dónde viene, por qué línea, por dónde viene la hemofilia. Son pacientes que ya están prácticamente diagnosticados con la hemofilia, pero también imagínate que de repente llegue un paciente que no esté diagnosticado con hemofilia, ¿verdad? Y la mayoría de los pacientes ya saben, pero bueno, existen también algunos que no están diagnosticados, que eso es importante. Siempre una historia clínica con un paciente es muy importante, porque vamos a ver el estado de salud de una persona, entonces en base a eso vamos a ver cómo podemos atenderlo. Si podemos realizarle cualquier tipo de tratamiento, incluso la exodoncia, pero hay que saber cómo lo vamos a hacer, qué grado de severidad tiene la hemofilia, porque eso es muy importante. Probablemente hay pacientes, por ejemplo, la hemofilia severa, pues es la más importante, porque son pacientes que pueden tener, ellos se caracterizan porque tienen hemorragias constantes, ¿verdad? Y es porque no coagulan. Entonces, tendremos que saber, la hemofilia severa son pacientes que sangran de forma espontánea, ¿sí? A diferencia de uno leve o moderado. Muchas veces la hemofilia leve o moderada, a veces no se dan cuenta cuando no son diagnosticados que tienen el padecimiento, a menos que haya sido algún tipo de traumatismo. Entonces es ahí la importancia de saber cómo atenderlos. Yo creo que cualquiera lo puede atender siempre y cuando tenga la capacidad de hacerlo, que esté documentado y sepa cómo hacerlo.
Estamos hablando con la doctora Maximina Pérez Gracia, especialista en odontopediatría, de lo que son las extracciones blancas, que así se le llama comúnmente, y un poco más profesionalmente, a veces lo podemos encontrar en la literatura como extracción atraumática, en niños que tienen hemofilia, pacientes hemofílicos. Este tipo de tratamiento pues se tiene que tratar de una forma muy seria, puesto que corren un cierto riesgo de padecer o tener una hemorragia en la consulta. De forma general pues son pacientes que presentan hemorragias que pueden ser en las articulaciones, que se llaman hemartrosis, en los músculos hematomas, y bueno, la boca no es la excepción. En la boca se presentan gingivorragias, que se llaman sangrados en boca. Y sobre todo en las hemofilias severas, como ya lo mencionamos hace un momento, pueden tener sangrados espontáneos, como lo vemos en las diapositivas, y es otra también común, a lo mejor en pacientes de leve a moderada, podría ser en el recambio de dientes, la dentición temporal a la permanente, como podemos ver en la fotografía. Entonces eso es muy común que veamos en los pacientes hemofílicos, este tipo de hemorragias o gingivorragias que se llaman. Hay que también pues darles instrucciones para la higiene, ¿verdad? Porque a lo mejor si no usan una técnica adecuada de cepillado, pueden también sangrar, ¿no? Sí, es importante. Una gingivitis o inflamación de la encía puede ser un factor de riesgo para que esa encía pueda sangrar. Entonces con estos pacientes tenemos que ser pues lo más preventivo que podamos, ¿verdad? De tal forma que no lleguemos a tener pues procesos importantes que ya requieran intervenciones más complicadas, y sabemos que todo esto representa un riesgo para los pacientes, ¿verdad? Bueno, con estos pacientes tenemos que siempre, como tienen un defecto en el factor de la coagulación, siempre que vayamos a hacer un procedimiento en boca, que vayamos a manipular tejidos, tenemos que utilizar la terapia de reemplazo, es decir, la falta del reemplazar el factor que falta, y también dependerá del tipo de hemofilia que tengan, del grado de hemofilia, del grado de severidad, y dependerá el tipo de procedimiento que vayamos a realizar, pues ellos tienen que utilizar después, por ejemplo, es una exodoncia, que es importante, antifibrolíticos y medidas locales. Todo eso, en realidad en ellos se puede hacer todos los tratamientos que estamos acostumbrados a ver, como se puede observar en la pantalla. Y bueno, ahí desde la terapia de reemplazo, que obviamente una valoración y teniendo un plan de tratamiento y compartirla con el hematólogo, porque realmente ellos son los que aplican la terapia de reemplazo. Y los medicamentos, bueno, a lo mejor los podríamos utilizar nosotros, y medidas locales que tenemos que tener con estos pacientes, siempre siendo lo más conservador posible y tratar de lesionar menos los tejidos posibles, desde, como tú ya mencionaste hace un momento, una dieta blanda, líquida, fría. Es muy importante lo frío porque causa vasoconstricción, eso es muy importante con estos pacientes. Y en fin, hay una serie de procedimientos y de tratamientos que podemos realizar con estos pacientes. Ya decías desde el factor, antifibrinolíticos, otra vez, ¿verdad? No me funciona bien hoy la... Antifibrinolíticos. Antifibrinolíticos, y todas las, depende del tipo de procedimiento que vayamos a realizar, ¿verdad? De tal forma que nos ayuden a que pueda haber una buena coagulación. Y vimos hay algunos materiales, geles para poder ayudar a la coagulación, y varios mecanismos, ¿verdad?, que nosotros utilizamos en condiciones. Materiales que nosotros tenemos en el consultorio y que, bueno, vamos a seleccionar según el procedimiento que vayamos a realizar. Nos podemos auxiliar desde una sutura, una férula o un tipo de anticoagulante, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante tener en cuenta y manejarlo en un paciente hemofílico, según el grado de severidad que tengamos también. Claro, previo la aplicación de la terapia de reemplazo, o sea, el factor que les falte, ¿verdad? Y eso, pues el hematólogo es el especialista que sabe, bueno, pues si le falta el factor de coagulación 8, entonces él escoge lo más adecuado para la terapia de reemplazo. Así es, y ya nosotros obviamente nuestra función sería hacer una valoración y comentarla, de estar en comunicación con su hematólogo, comentarle nuestro plan de tratamiento, y ya decide a qué cantidad nos va a elevar el factor según el procedimiento que nosotros vayamos a realizar, que incluso ya los pacientes, precisamente las asociaciones de hemofilia son muy buenas porque ahí los capacitan
ellos saben colocarse el factor. Entonces, nosotros no tenemos que colocarlo, la verdad, porque ni tenemos esa adiestramiento. Sí. Y entonces ellos ya lo tienen, el hematólogo siempre está en comunicación con el hematólogo y bueno, nosotros por supuesto actualizados en este tipo de hemofilia o de cualquier tipo de coagulopatía. Aquí vemos prácticamente ya en sí en qué consiste o cómo se realiza la extracción blanca. Bueno, ¿verdad? la extracción blanca o traumática si significa eso, extracción blanca que no va a haber un sangrado y es una alternativa en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que son un factor de... ellos tienen un problema ya que contribuye un factor de riesgo para su vida. Entonces, el no exponerlos tanto, esto es una alternativa en esos dientes que están próximos a exfoliar, en el recambio de dentición temporal a permanente, colocando un elastómero, separador elastómero en el diente, que va a tener una parte... Los pacientes le dicen liguitas. Liguitas, sí, liguitas, es conocido como liga, como se puede observar ahí, es una liguita de en cadena en este caso. En cadena en este caso, que tú debes de estar más familiarizado, que lo utilizas con más frecuencia, los ortodoncistas. Sí. Y bueno, esto contribuye, desencadena un proceso biológico y causa un proceso biológico de inflamación, porque es un cuerpo extraño para los tejidos de soporte del diente. Entonces, cuando hay una extracción, se hace extracción traumática significa que no causa un daño a los tejidos adyacentes al diente una vez que se exfolia, ¿verdad? Entonces esto acelera sin causar dolor y podemos ver en la imagen, en las fotografías de la derecha, que son fotografías de un artículo que publicó el doctor Eduardo de la Teja, que él sabe mucho de hemofilia también. Entonces, pues bueno, ahí se puede observar, se coloca la liga. Aquí no hay necesidad de aplicar una terapia de reemplazo, por eso es importante una alternativa de podemos disminuirle al paciente el uso de terapia de reemplazo y ya el diente se va a exfoliar solo, sin producir sangrado, en un tiempo, en unas semanas puede ser. Dejamos que este elastómero, este separador o esta liguita, porque hay diferentes tipos de elastómeros, entonces hay en cadena, hay individual, y se coloca en cadena para que haya referencia de que está ahí la liga, para que no haya referencia y que no se vaya a introducir ahí, entonces para tener la referencia. Aunque los separadores son radioopacos, entonces si tú tomas algunos separadores, si tú tomas una radiografía, en el caso de que haya algún conflicto, alguna duda, pues tú tomas la radiografía y se ve que se está introduciendo entre lo que es la pequeña raíz que queda del diente y la encía, ¿no? Sí, que de hecho este tipo de elastómeros o de liguitas se colocan, tiene características específicas en dientes unirradiculares, en dientes que ya tengan algo de movilidad y pues ya va a acelerar el proceso. Y te digo, con este tipo de alternativa de tratamiento evitamos al paciente que pueda tener una terapia de reemplazo, porque aparte del costo, pues significa un riesgo para su vida. ¿Por qué? Porque también el uso repetitivo de tantos disminuye pues el tipo de terapia de reemplazo y el uso frecuente de terapia de reemplazo también puede causar formar inhibidores, que esos son reacciones, células que inhiben después la función de lo que es el coagulante, el factor de la coagulación. El factor de coagulación. Y no permite que tenga un efecto. Entonces disminuye eso, disminuye el costo, porque son medicamentos muy costosos, de hecho. Entonces, pues ayudamos al paciente a disminuir ese riesgo. Y bueno, también es cómodo para los niños, ¿verdad? La parte psicológica de la conducta de los niños, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad. Y una buena alternativa me parece a mí que podemos utilizar con este tipo de pacientes, y puede ser cualquier otro tipo de pacientes que tengan otro tipo de coagulopatía. Puede usarse a lo mejor este tipo sin la terapia de reemplazo en casos no severos o casos ligeros o leves, quizá moderados, y ya dejar la terapia de reemplazo en casos como pues más severos, ¿no? Sí, puede ser, y que incluso hasta en severos puede funcionar. Puede funcionar muy bien porque no produce nada de sangrado. De hecho, la terapia de reemplazo se puede usar de dos formas, ¿verdad? De cuando hay un proceso nada más traumático o de forma profiláctica. Por ejemplo, tú me preguntarás, ¿y los niños cómo se vacunan, verdad? Sí. Pues a los niños se les vacuna, sobre todo cuando tienen hemofilias severas, se les da este tipo de profilaxis.
Se les aplica la terapia de reemplazo 2 o 3 veces por semana para que ellos puedan llevar este proceso bien, sin poner en riesgo su vida, porque pues el sangrado puede ser en órganos muy importantes como intracraneales, que eso podría ser muy grave, las articulaciones o hemartrosis que te pueden incapacitar, y en fin, es una enfermedad pues un poquito agresiva, pero con todos los cuidados y cada vez que hay más medidas preventivas, entonces cada vez los pacientes tienen un mejor pronóstico para su vida, incluso tienen un pronóstico de vida más largo que anteriormente. Sí, conforme va avanzando la ciencia médica, pues le podemos ofrecer una mejor calidad de vida también, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues yo a ustedes les quiero sugerir que se suscriban al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y vean estos temas que son muy interesantes, muy importantes en el campo de la odontología, donde tenemos varios temas con nuestra invitada, con la doctora Maximina Pérez Gracia, donde hemos hablado de gingivoestomatitis herpética aguda, hemos hablado de cuáles son las lesiones en el recién nacido que se producen, por ejemplo, por dientes natales o neonatales, que producen una úlcera de Rigafede, ránula, amelogénesis imperfecta. Hemos visto la importancia de la lactancia en el recién nacido para el desarrollo de los maxilares. Bueno, tenemos una cantidad de temas muy importantes, indispensables, que todos ustedes puedan consultar. Y bueno, pues solamente me queda agradecerte tu presencia y bueno, pues esperemos que no sea la última vez. Te esperemos aquí una vez más con un tema tan importante como los que nos vienes a traer siempre. Pues yo encantada, siempre que me hagas el favor de invitarme, con gusto yo estoy aquí. Gracias a ti por la invitación y un saludo al teleauditorio. Muy bien, muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.